ese tema es interesante para debatirlo en algún momento o charlarlo. La Biblia nos enseña de que hay un evangelio de salvación, ¿no? El evangelio de Jesucristo, lo que encierra el evangelio de Jesucristo. ¿Y puede estar fundamentado solo en la gracia? ¿Sí? ¿El evangelio? El evangelio es un evangelio de gracia. Sí, pero ¿puede estar fundamentado solo en la gracia? La mesa puede Para tener... la salvación, para la salvación, para el perdón de nuestros pecados, es creer que ese sacrificio de Jesús es suficiente. Yo no tengo que hacer nada para la salvación. Eso está claro. Pero después, para confirmar si esa salvación es genuina, aparte de decir que yo creí, ¿qué tiene que haber? Frutos, obras, obedecer a la palabra y producir obras que van a certificar que esa decisión que tomé, que esa fe es genuina, es verdadera. Pero no es que por las obras que hagamos vamos a... No, eso está descartado. Bueno, esta reflexión que hicimos recién es doctrina fundamental. Si yo agrego a la gracia obras, estoy... Lo que Pablo estaba preocupado es por los otros evangelios. Los evangelios diferentes, dice. O sea, entonces quiere decir que está el evangelio genuino, pero que también hay evangelios diferentes. O sea, proponen una gracia, una salvación, pero de otra manera, con otros aditivos, con otros condimentos, con obras, o sea, con algunas otras cuestiones que poner plata. No, bueno, eso no. Esas son estupideces, Ricardo. ¿Pero existe o no existe? Sí. Y bueno, pero son para las personas que no, o sea, que no comprenden nada. Porque por poner plata no podés tener nada, Ricardo. Según lo que te enseñan. Bueno, por eso en el medioevo teníamos eso. Bueno, pero era otro contexto. Estamos hablando de ahora, Walter. Y ahora pasa lo mismo. Por eso, hablando de ahora, bueno, pero porque hay una mala enseñanza. Bueno, por esa razón es importante la apologética interna. Si nosotros tenemos claro esto, podemos aclararle a otro que está confundido o que le enseñaron otra cosa, cuál es el verdadero evangelio. Yo siempre le digo, Ricardo, ¿quién puede ser tan necio de creer que por las obras se va a ganar el cielo? Que por lo que uno puede hacer. O sea, esa persona es un necio. O sea, bueno, creo que es claro eso. Pero todos, no quiero generalizar. Perdón, los católicos, obviamente, ellos no leen la Biblia. Y bueno, está. O sea, si no leen la Biblia... Pero los que creían, que por las obras se podía alcanzar la salvación, lo creían sinceramente porque se lo enseñaron así. Y no tenían a otro que le diga, no es así. Entonces, y podían ser los más inteligentes del mundo, pero lo aceptaron así y estaban conformes con eso. Bueno, tenemos que conocer justamente el fundamento del Evangelio de Salvación para poder compartirlo y sacar a la gente de esa oscuridad en la que nosotros estuvimos también en algún momento. Bueno, para dejar de ser un niño fluctuante, ¿qué necesito? Afirmarnos en la verdad. Bueno, punto 9. Acá entramos en el meollo de la conclusión, punto 9. ¿Qué dice el punto A? ¿Qué título tiene? Prepararnos para presentar la verdad de Dios según la necesidad del individuo. 11. Punto A. Si bien la necesidad de gratificación sobre temas generales o universales, en la práctica debemos discernir sobre qué puntos se están dando respuestas para enfocarnos en una administración personalizada. Hay muchos temas, ¿no? Hay muchas necesidades, hay muchas
inquietudes, interrogantes, pero en la práctica nos vamos a encontrar con personas que tienen interrogantes o inquietudes distintas a la de otra persona. O sea, no podemos ir, vino como van los testigos de Jehová ya con el libretito, ¿no? Ya vienen, no lo saqué de ahí, y por ahí la persona está necesitando otra cosa, o quiere escuchar otra cosa, o tiene algún interrogante. Nos pasa a nosotros. Tenemos que tomarnos el tiempo para escuchar, para semblantear. No es un término teológico, pero ¿se entiende lo que significa? Sí, como está la persona. Tomar en cuenta hasta el lenguaje corporal. O sea, hay personas que ya por ahí ni necesitan hablar nada, ya le ve la cara y sabe que viene angustiado, o que viene preocupado, o que está con una carga muy grande, con una preocupación que le quita la paz, o está nervioso, o está alterado. No le metas nada en la cabeza porque no va a entender nada, está necesitando otra cosa. Y aún cuando empiece a charlar, la importancia primero de escuchar, no de entrar a mandarle promesa bíblica, porque la palabra tiene poder y vamos a darle todos los pasajes con todas las promesas para levantarle el ánimo. Ni frutas tampoco. ¿Cómo? Ni frutas tampoco. Ni fruta. Mandarle fruta Mandarle tampoco. muy bien, a ver, estás entrando en el lenguaje triquiano. Claro, le entramos a vender falsas promesas, ¿no? Pero era como vos decías, no me acuerdo si en las primeras clases, de los diferentes espejos con los vidrios que la gente va mirando. También. ¿No? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos qué cristal está usando la persona para analizar la vida si primero no la escuchamos? Por eso decimos que todas las personas son distintas y tenemos que ver y analizar y escuchar y entender primero para poder después dar una respuesta o dar una palabra. Punto B. Sarita. Que comprueben por sí mismos la veracidad del Evangelio. Juan 1, 43 a 55. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Un interrogante que expresa incredulidad. Felipe responde con una invitación. Ven y ve, convéncete por vos mismo. Natanael terminó rindiéndose ante la evidencia y reconociendo a Jesús como maestro, como rey de Israel, pero principalmente como el Hijo de Dios. Bueno, termina de leer, Sarita. Nosotros como Felipe tenemos el mismo desafío, invitar a la gente que conozca a Jesús y experimentar el amor y el poder del Señor que termina derribando toda predisposición. Vamos a Juan 1, 43 a 51. Es importante este pasaje. Nos ayuda a entender mejor este punto. Lo que pasó con Felipe. ¿Quién lee? El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Interesante esto, ¿no? ¿Cómo se plantea este cuadro? Es un diálogo, primero entre quiénes. Felipe y Natanael. Jesús halló a Felipe
y le dijo, sígueme. La información acerca de Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Ahora, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Pavada de allá. Una certeza. O sea, ¿creyó Felipe de entrada o no? Sí. O sea, le alcanzó a Felipe con conocer a Jesús y frente al llamado de Jesús, él siguió sin cuestionar, ¿no? La fe de la que hablamos, esa fe que opera para la salvación. No le pidió carta de recomendación ni certificado policial de buena conducta, no le pidió... No, algo había en Jesús que hizo que Felipe creyera. Ahora, el tema es que Felipe halla a Natanael y le cuenta, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y acá es donde la mente de Natanael analiza la información que le da Felipe y qué responde en base a lo que él analizó de Jesús. En ese lugar podía salir algo bueno. Un prejuicio. O sea, estaba prejuzgando ya, sin conocer a Jesús todavía, que de ese pueblo de Nazaret no había antecedentes que haya surgido alguien trascendente, importante, un referente espiritual, alguien que se haya destacado. No, Nazaret era una villa, un lugar de gente común. Y ese análisis de Natanael lo hizo ya en base a una información previa, datos que él tenía, y eso generó en él una opinión. Presten atención a esto, porque esto es lo que nos sucedió a nosotros en algún momento, nos sucede, y lo que le sucede a la gente también. La gente ya viene con una información, en este caso sobre la fe o sobre Jesús, que no necesariamente es la correcta, es la verdadera. Y eso está determinando su opinión. Porque ¿cuál fue la opinión de Natanael con Felipe? ¿Cómo? ¿De Nazaret? ¿Cómo de Nazaret? Ya había un prejuicio que estaba determinando una posición o una decisión. No puedo aceptar a alguien que venga de Nazaret, porque ya tengo esta información previa. Es como lo que nos compartía Martín el domingo. Vos decís, Tomás no estaba cuando apareció Jesús, pero después aparece y Tomás dice, si yo no viere y no tocare, y sus condiscípulos le estaban diciendo, resucitó el maestro, todo, y aún así todos no creían. Y hasta que no vio y tocó, y había estado con Jesús y había escuchado todo, ¿no? Ahora, fíjense que acá hay algo parecido con Natanael. Porque cuando Jesús se le presenta a Tomás, ¿qué le dice? Para que crea. Cuando te vio, Ahí está la similitud. y él estaba solo, o sea, sabía que no había nadie que lo había visto. Y Jesús le dice a Natanael lo que Natanael había dicho. Le cita sus palabras. Porque ¿cuál fue el dicho de Tomás? Si no metieren, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, mete. Toca. Vos dijiste esto. Y gracias a eso somos bienaventurados. Claro, ahora, Porque no hemos visto. porque me viste, Tomás, creíste. Bueno, volviendo a Natanael y a lo que decíamos recién, nosotros nos vamos a encontrar con gente así. Ya tienen un concepto de la fe, de la religión, de las iglesias, que hay que modificar. Se formaron una cosmovisión sobre la religión que termina siendo un obstáculo. Vio Entonces,
el desafío para nosotros es quitar ese obstáculo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Cuando argumentamos. Hablamos de la preevangelización, ¿se acuerdan? Bueno, la preevangelización sirve para eso. Vos tenés este prejuicio con respecto a lo de Nazaret. No, es un obstáculo, es una falacia, es algo que uno tiene que quitar para poder demostrar o mostrar en este caso a Cristo. Natanael tenía ese prejuicio. Hay que tratar de sacar ese prejuicio del medio. Bueno, no es sencillo. Podemos debatir de la historia de Nazaret 1 hora o más y no ponernos de acuerdo. Pero Ahí le decimos cree. Ricardo, y en Marcos 16 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, un poco fue también a todos. También. El caso de los discípulos es otro tema interesante, porque Jesús estaba a punto de ascender y todavía estaba discutiendo con los discípulos porque no entendían las cosas. Pero, y yo me quejo, o sea, ¿cómo lo entiendo al Señor? Pero también Mira, Parmo, tercera vez que hacemos apologética. los discípulos me han visto nosotros. Natanael, versículo 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ¿qué le dijo Felipe? Ven. Es como, no me voy a gastar en darte argumentos. No te voy a sacar el argumento que tenés porque no hay forma. En este caso, Vení. estaba Jesús ahí. Y esto también es importante para no deprimirnos cuando pensamos que no tenemos argumentos o nuestro argumento no es bueno. Porque también en la práctica vamos a ver que alguien nos plantea algo para lo cual no tenemos una respuesta para sacar el obstáculo del medio y nos deprimimos y decimos, soy un fracaso, no puedo dar una respuesta. Estoy fallando con mi apologética. No, justamente ahí es donde nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo para que nos auxilie y ponga palabras en nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se destaca acá? ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es el mensaje superior? Lo que le dijo Felipe a Natanael. Acá está Jesús. Y a ver, Vení, ve, comprobá por vos mismo. no vamos a hacer mal capítulo. Experimentalo. La vuelta. A mí cuando se me queman los papeles, hago eso. Orá, vamos a orar por esto. Pedile al Señor que Él te demuestre, te confirme que Él existe y te ama y tiene poder para solucionar tus problemas. Probá al Señor. Él te escucha, Él te conoce y sabe. Bueno, Felipe, ¿qué dijo? Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús da Estaba revelando. un diagnóstico, una semblanza de Natanael, sin haberlo conocido. Eso ya, ¿y este cómo dice esto? O sea, pongámonos en el lugar de Natanael. ¿De dónde me conoce? O sea, ¿cómo puede alguien dar una opinión de mí si nunca me escuchó, no me conoce, no sabe, nadie le contó nada? Un verdadero israelita, eso sería. Y eso fue lo que le dijo Natanael a Jesús. ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esto es lo parecido a Tomás, ¿no? Chao, lo liquidó. Con eso que le dijo, le desarmó, tenía el prejuicio que tenía Natanael, se deshizo. Ese obstáculo desapareció. Porque era imposible
en ese momento, ¿qué hizo Natanael? Analizó las palabras de Jesús. Estaba solo yo bajo la higuera. Y en ese momento alrededor mío no había nadie, no había una multitud de gente, estaba yo. Y nadie me pudo ver. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. No, la Biblia nos dice por qué estaba debajo de la higuera. Pero evidentemente lo que le llamó la atención a Natanael es que él estaba solo bajo la higuera y no había nadie cerca. Ahora, ¿De dónde me conoces? Después que Jesús le dijo eso, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Eso es lo que él quería decir. Tanto él como Felipe, o sea, tenían rollos de lectura de la Biblia. Conocían, lógicamente, sabían. Conocían. Ahora, ¿por qué cambió de opinión así, Natanael? ¿Qué hizo que cambiara tan rápidamente de opinión? ¿Por qué creyó? Por lo que le dijo. Porque se dio cuenta que era Era Dios un mismo. profeta. Era profeta. Porque no Algo, había forma que claro, supiera lo que él estaba hablando. algo sobrenatural. Hubo algo sobrenatural ahí. Ningún ser humano podía hacer o decir lo que Jesús le dijo a Natanael si no tenía la información de alguien omnisciente, de alguien que ve todo, de alguien que realmente reúne las condiciones para ser el Mesías. Por eso Natanael dice eso. Porque él le dice: tú eres el Hijo de Dios. O sea, le atribuyó a Jesús naturaleza divina, atributos divinos. Tú eres el Rey de Israel, tú eres el Mesías prometido. Ya le cayó la ficha a Natanael de que aquello que Felipe le decía era cierto. Y él mismo lo comprobó, sin pasar mucho tiempo. ¿Cuántos minutos habrán pasado en este diálogo? Capaz que fue más de lo que tenemos escrito acá, ¿no? Con algunos detalles más, pero en un ratito, sin hacer mucha apologética, tratando de convencerlo con argumentos. A eso me refiero, ¿no? Hubo algo sobrenatural. En nuestra apologética tiene que haber algo sobrenatural. O sea, no tiene que ser solamente... Ellos lo estaban esperando. Ellos los estaban esperando, lo estaban esperando. Claro, el pueblo, los judíos esperaban y todavía siguen esperando. Sí, siguen esperando. Pero hubo algo que sobresalió ahí, que era algo que venía de parte de Dios y que era evidente, que era distinto. Eso, repito, no quiere decir que no tenemos que prepararnos para dar argumento, pero siempre tenemos que depender nosotros de la guía del Espíritu Santo y de presentar a Cristo. No como un filósofo, no como un referente político, no como un gran maestro, porque hay mucha gente que lo tiene a Jesús así. Creen que existió, que fue un hombre que la historia registró. Bueno, sí, un gran hombre, pero hasta ahí no conocen todavía el propósito sobrenatural, para qué vino Cristo al mundo. Lo tienen como un referente más de la historia. Y a veces nosotros corremos el riesgo de agarrarnos de ahí y sostener el Evangelio con eso, con un hombre que cambió la historia de la humanidad, que la dividió en dos, un gran líder, un profeta, sí, un referente. Pero era Dios hecho hombre. Hay algo todavía más superador, más profundo, que ser alguien más. Y eso fue lo que logró Felipe. Felipe lo que logró con su trabajo apologético fue presentar a Jesús para que el otro lo conozca, para que Natanael lo conozca y vea por sí mismo que era alguien distinto, que era alguien diferente. Eso es lo que tenemos que lograr nosotros también. Más allá de la calidad de nuestro argumento o de proveer información histórica, lo que sea, decir, bueno, y es ahí donde entra la parte de la primera pregunta o la segunda pregunta del repaso. ¿Qué necesitamos nosotros para
para poder dar argumentos convincentes. Justamente que nosotros también podamos ser espirituales, no solo intelectuales, en nuestro trabajo apologético. Presentar a Jesús porque también nosotros tenemos que acompañar con nuestro testimonio. Felipe dijo, mirá, este es el... O sea, él estaba convencido. Nosotros estamos convencidos también, podemos decirle, mirá, cambió mi vida. O si lo ven verdaderamente. Porque claro, o sea... como nos andamos quejando permanentemente. Muchas veces la gente se siente atraída o le llama la atención, no tanto nuestro argumento, sino cómo lo damos. O sea, qué es lo que transmitimos cuando se lo damos. Va a decir, este tipo está convencido de lo que cree. A ver, vamos a ver qué, porque si está tan convencido, algo debe haber. No es que vienen a escuchar a Jesús o que se predisponen como Natanael a recibir a Jesús para conocerlo, sino el hecho de que dicen, bueno, algo debe haber, porque si este viene así como viene, bueno, vamos a prestarle atención, vamos a escuchar a ver quién es. Bueno, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Así se lee? No. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿No es parecido a lo decíamos recién de Tomás? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué fue lo que vivieron los discípulos con Jesús durante 3 años? Milagros. Lo que Jesús le dijo a Natanael ahí. O sea, los discípulos fueron testigos de cómo Dios respaldó a Jesús. Fueron testigos de los milagros, de la multiplicación de los panes, de cómo inclusive fueron librados de peligros. O sea, no le mintió Jesús a Natanael. Y es más, hasta la ascensión, ¿no? O sea, vieron, como Juan decía, vimos su gloria como del unigénito del Padre. Fíjense que en este punto es como que se puede sintetizar la importancia de, por sobre todas las cosas, presentar a Jesús como nuestro Salvador. O sea, nuestra convicción, nuestra experiencia personal es lo que va a terminar siendo el argumento más fuerte para que una persona se sienta atraída a escuchar o a conocer al Señor. Y ahí es como que uno diría, bueno, ¿para qué estudiamos tanta apologética si dar testimonio? Bueno, forma parte de la apologética, la demostración. O sea, no solo el argumento, sino presentar y demostrar quién es Jesús. Porque ¿qué hizo Jesús con Natanael? Le terminó demostrando lo que él necesitaba. Necesitaba escuchar y entender. Porque de otra manera, con argumento, porque se puso Jesús a explicarle la sociología de Nazaret, a darle una lista de personas importantes de Nazaret para que él pudiera creer. ¿Se preocupó Jesús por investigar primero a ver quién bueno salió de Nazaret para que Natanael pudiera creer? Porque ese es un peligro en que nosotros podemos caer. Porque decimos, mira, este tipo necesita, vamos a rebatirle su argumento, necesita información de gente importante que haya salido de Nazaret. Entonces le decimos, bueno, Natanael, dame unos días y te voy a responder tu pregunta. Y nos vamos al registro civil de Nazaret y entramos a ver quiénes nacieron en Nazaret. Y hacemos un trabajo de investigación. Ojo, no quiere decir que esté mal. O sea, está bueno tener información y decir, no, mirá, de Nazaret salió gente buena. Lo mismo que de Jardino o de La Falda. Los testigos que lo hacen eso por ahí cuando se les ata la rama. Bueno, no, pero ¿qué hizo Jesús? Jesús tenía
algo más poderoso para demostrarle a Natanael que podía confiar en él. Justamente eso que le dijo, cuando te vi debajo de la higuera. Bueno, también nosotros tenemos que apelar a eso, ¿no? No tenemos que andar perdiendo mucho tiempo en argumentaciones para quitar ese obstáculo de incredulidad, sino que tenemos que depender del Espíritu Santo para que nos ayude a demostrar que ese Jesús es un Jesús vivo, poderoso, y que quizás simplemente a veces orando por la persona, por la necesidad de la persona, eso lo quiebra. Hay veces que uno cuando se pone a orar por alguien, seguramente les habrá pasado, porque lo han hecho con otro o porque uno mismo fue necesitado de eso, y que cuando se ora aparece una palabra o algo que uno dice, ¿y quién le contó a este? Y como oró justo lo que me está pasando. ¿No les pasó eso alguna vez? ¿No hemos escuchado testimonios así? De alguien que por ahí está orando. Ha pasado acá algunos domingos que se ora por alguien que viene por primera vez, y el que ora por algo que la persona no le dijo que era su problema. Y resulta que tiene que ver con palabra de ciencia, ¿no? Y se ora, y justamente se ora por ese problema sin que el que ora lo supiera de antemano. ¿Quién le contó? ¿Quién le contó? Bueno, esa persona, por esa oración, no necesita argumentos de otro tipo. Ya con eso le alcanzó y le sobró para saber que Dios conoce su necesidad. ¿No está bueno eso? ¿Qué otro argumento más necesita? Es como lo que le pasó a Natanael. Esa persona va a terminar diciendo lo mismo, ¿no? ¿Cómo sabía? ¿Quién te dijo? ¿De dónde me conocés? ¿Cómo sabías esta necesidad que yo tenía? Y bueno, ahí Dios operando de una manera sobrenatural. Punto C. ¿Cómo damos razón de nuestra esperanza? El peso del testimonio personal. Evidencias irrefutables de vidas cambiadas. Ni fideísmo ni intelectualismo. No debemos reducir la fe a una simple creencia supersticiosa, ni esperar a dominar todos los argumentos filosóficos y científicos para recién compartir nuestra esperanza. Demostración del espíritu y poder no es que anula la apologética, es conocer y saber explicar el propósito de la cruz, priorizar la dependencia y la demostración del espíritu y del poder de Dios, no el nuestro. La fe de la salvación es obra directa del poder del Espíritu Santo. Sin embargo, la fe tiene que ser edificada con sabiduría espiritual. La rebeldía y la altivez contra el conocimiento de Dios son el síntoma visible de una mente influenciada por el engañador. Las armas son espirituales y poderosas para derribar esos argumentos y construir una mente nueva, que ahora obedezca a Cristo. No se trata solo de argumentos contra argumentos. La operación de la palabra de Dios y la búsqueda de la santidad son esas armas que el enemigo no puede resistir y que nosotros tenemos que aprender a usar. Bueno, por lo menos enunciamos algo del punto C. ¿Cómo damos razón de nuestra esperanza? 3 puntos importantes que vamos a analizar ya la semana que viene. Primero, lo que decíamos recién, el peso del testimonio personal, lo que hizo Cristo con nosotros, cómo nos cambió. Después, tener cuidado de no caer ni en el fideísmo ni el intelectualismo. O sea, no decir, bueno, es por fe, vos tenés fe y ya está. Pero tampoco está bueno irnos al otro extremo de intelectualizar el mensaje de tal manera que solamente
la gente confíe en el argumento que nosotros le damos y que no tenga fe. Porque entonces caemos en el convencimiento racional en donde el Espíritu Santo no está haciendo nada. Solamente es una convicción a nivel intelectual para satisfacer su curiosidad. Una persona se puede sentir satisfecha con la explicación que nosotros le damos, pero eso no quiere decir que sea salva, que conozca a Cristo. ¿Se dan cuenta? Las dos cosas son peligrosas, el intelectualismo, pero también el fideísmo, porque no es una fe sustentable, ni sustentada. No hay contradicción entre la fe y la razón. Este argumento de hombre. Van de la mano. Se ayudan mutuamente porque justamente para que nosotros tengamos, como decíamos en la tarea, ¿no? Lleguemos a la unidad de la fe. Para llegar a la unidad de la fe, ¿qué tenemos que poner en marcha? Ya la fe la tenemos, pero para llegar a la unidad de pensar y creer todo lo mismo, ¿qué necesitamos? El conocimiento. Conocer la enseñanza de la palabra. O sea, mi mente tiene que entrar a trabajar para que esa fe esté sustentada en las verdades de la palabra de Dios. Para llegar a eso, sí o sí, tengo que poner mi intelecto natural, que tiene que procesar todo lo que está en el texto bíblico, entenderlo, y eso va a ayudar a que mi fe sea más fuerte. No están en contradicción la fe y la razón. Nos quieren hacer creer eso para que no estudiemos, para que no profundicemos, para que seamos dominados fácilmente, aún por el liderazgo religioso. Nos tienen ahí, nos llevan de las narices. ¿Para qué Dios dejó la palabra? ¿Para que solamente tengan acceso a ella los grandes líderes o los grandes referentes de la religión? ¿No dejó la palabra para todos? Para que todos perseveremos en la palabra y la conozcamos. No está limitada a la palabra al análisis de unos pocos o de un grupo selecto. No, el Señor quiere que todos nosotros lo conozcamos y que su palabra permanezca en nosotros. Por eso hay que tener cuidado con esa línea que a veces inconscientemente se baja. No es necesario estudiar, no es necesario leer, profundizar, ya el Espíritu Santo nos va a revelar todo. Cuidado de eso. Cuando Pablo estuvo en Tesalónica, los de Berea. Un espíritu crítico, en el buen sentido. No se conformaban con lo que escuchaban. Iban a la palabra para ver si era cierto, para ver si era así. Ni fideísmo ni intelectualismo. El tercer punto lo vamos a dejar para la semana que viene porque ahí nos vamos a quedar un rato. Que está bueno. 1 Corintios 2, 1 al 6. Tiene que ver con esto de la demostración del Espíritu y del poder. Otra vez ahí me van a decir, es el poder y el Espíritu. ¿Qué palabra? No, con demostración del Espíritu y del poder. Bueno, vamos a verlo la semana que viene. ¿Tenemos que entonces olvidarnos de la apologética? No. Pero tampoco tenemos que caer en el intelectualismo. Vamos a orar. Luis. Padre, te damos gracias, Señor, por poder estar en tu casa un día más. Te doy gracias, Señor, por mi sanidad, Padre, porque gracias a ti, Señor, estoy sano. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que aquí están, por los que regresan a casa. Que bendigas la vida, Señor, de Ricardo, de Moni, que disponen su tiempo. Y te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo tome el control de nuestras mentes, de nuestro corazón, y que seamos buena tierra, Señor, para esta semilla. En el nombre de Jesús lo hacemos porque queremos servir. En el nombre de Jesús. Gracias porque eres bueno. Amén. Amén.